Además, Crónicas une la historia de los reinos, ¿verdad?, de Israel y el reino de Judá, ¿verdad? Porque acuérdense que esos reinos fueron divididos y hay muchas cosas con las cuales podemos comenzar. Ahora, Crónicas es el seguimiento de lo que es la historia, como Deuteronomio es el seguimiento de la ley. Acuérdense que en Deuteronomio están las leyes, ¿verdad? Pero las leyes realmente también comenzaron en el libro de Levítico. Pero continúa Deuteronomio registrando y formando lo que eran las leyes. ¿Se recuerdan de eso? ¿Que lo hablamos? Sí. Eso es bien importante tener en cuenta. Muy importante tener en cuenta eso. Ahora, ustedes tienen en su hojita donde dice Primera y Segunda de Crónicas. ¿Se puede? ¿Sí? Ok. Aquí. Por ahí va a aparecer. Por ahí cuando cuando aparece Primera y Segunda de Crónicas originalmente, allí donde dice originalmente escriben el número 1, que es un solo libro. Un solo libro. Uno de esos tiene que ser. Ahora sí. Aquí, en esta parte. Esa es la hoja que ustedes tienen, ¿verdad? Solo libro. 1. Originalmente escriben 1, que antes era un solo libro, ¿verdad? Y Crónicas quiere decir narración de eventos históricos. Y en una palabra sencilla significa una historia repetida. Eso es lo que quiere decir. Yo creo que ahí en su hojita le pide lo que quiere decir. Y allí usted le escribe, ¿verdad? Una historia repetida, ¿verdad? Que es o narración de eventos históricos. Cualquiera de las dos cosas tiene significado. De lo que es Crónicas. Amén. Es bien importante. A veces más que todos los que son estudiosos de la Biblia, los predicadores o pastores, a veces pues nos saltamos porque decimos, no, pues esta es la historia que ya vi en Samuel, no, esta es la historia que yo vi en Reyes, y como que no tiene sabor. No, sí tiene un sabor, sí hay datos, sí hay cositas que son necesarias, que no las tiene Samuel, pero que las registra Crónicas, cosas que no tiene Reyes, pero que las registra Crónicas. Por eso Crónicas no es un libro más de la Biblia. Crónicas es el complemento de la historia. Diga conmigo, Crónica es un complemento de la historia. Porque eso es bien importante. Porque la historia es desde el principio de la civilización humana, ¿verdad? Aún las civilizaciones más avanzadas, imperios más avanzados, registraban información. Aún estoy hablando de reyes que no eran seguidores del Dios de Israel, sino reyes paganos, registraban la información. Los egipcios eran muy cuidadosos con registrar la información. Incluso en los tiempos después de Jesús, en los tiempos romanos, existía la gran biblioteca de Alejandría, una de las bibliotecas más enormes que ha existido en toda la historia del mundo, donde se registraban todas las informaciones posibles de todos los acontecimientos de los imperios. ¿Me entiende? Era algo bien grande. Ahora, por eso desde ese tiempo era necesario recordar la historia y registrarla. Ahora, una pregunta, le pregunto a uno de ustedes: ¿ustedes creen que las crónicas se escribían o solamente se narraban? Se escribían, creo yo. ¿Ah? Sí, las dos cosas. Las dos cosas. ¿Sí? Pienso que las dos cosas. Hermana Jenny, ¿usted qué piensa? Que las dos. Yo pienso que las dos cosas. ¿Sí? Contaba y agarraba. Bueno, vamos a dar ahí más adelantito para que investiguemos más eso. Ahora,
váyase ahí a ese cuadrito que usted tiene ahí tiene un cuadrito, ahí a usted le aparece solamente esto. Ok, Primera de Crónicas toma toda la información que es paralela a Primera de Crónicas. Perdón, Segunda de Samuel, quiero decir. Segunda de Samuel es paralela a todo lo que es el libro de Primera de Crónicas. ¿Cuántos sabían eso? ¿No? Bueno, eso es una información para que esté gráfica. Esto es gráficamente entendiendo lo que es, ¿verdad? Primera de Samuel pasaría a ser Primera de Crónicas, que tiene casi las mismas historias. Y si no, vaya usted en su casa ahí cuidadosamente y lo puede revisar. Ahora, Primera de Reyes tiene toda, ¿verdad? Es paralelo ¿a quién? A Segunda de Crónicas, ¿verdad? En Segunda de Samuel comienza lo que es la saga de David, ¿verdad? Todo lo de David, ¿verdad? Al igual que lo registra Primera de Crónicas. Amén. Hermano, voy bien ahí, sí, despacio, sí. Estamos entendiendo un poquito, ¿sí? Sí. Amén. Ok. Porque después va a explicar bien usted. Ok, Primera de Reyes y en Segunda de Crónicas tenemos ya la historia de ¿qué? De Salomón, ¿verdad? Y los reyes de Judá. Encontramos ahí la historia de la división y todo eso. Eso es bien importante que usted lo tenga en cuenta. Ahora, en la siguiente partecita de su hojita, porque esta es una hoja dinámica de clase. Usted está viendo la presentación, pero usted está llenando y completando su hojita. La perspectiva del libro. Ok, hablamos que a usted le aparece Deuteronomio. Deuteronomio sabemos que pertenece ¿a qué? Al Pentateuco, que son los libros de la ley, ¿verdad? ¿Cuáles son, hermano Víctor? Dígame. ¿Los libros de qué? Pentateuco. Dígame. Génesis, Éxodo, Sí, Levítica, sí. Quédense con miedo. Ajá. Números. Sí, usted se lo puse de tarea. Pasaron como un mes aprendiéndoselos. De memoria chiquita. Sí, dígamelos usted entonces. Los libros, los Pentateuco. Ajá. Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio. Correcto. Ellos son. Entonces, pero Crónicas son libros historia, ¿verdad? Libros de historia. Eso es bien importante. O sea, no mezclemos. Lo que se trata de hacer ahí es no mezclar lo que eran los libros de las leyes con los libros de la historia. No podía mezclarlo. Es como que usted mezcle un libro donde estén leyes jurídicas con un libro médico que hable de medicina. No puede mezclarlo. ¿Me entiende? Es así, es por eso se hacía la diferencia. ¿Estamos claros? Amén. Ok. Ahora, repitiendo qué dice ahí, la historia. ¿A quién? A la segunda generación. Y cuando esa generación, que era la segunda, y como la que estaba anterior se murió, esa tomó el lugar de la primera, y la nueva generación que viene también va a ser segunda generación. Y la otra generación se murió y toman el lugar de la primera, y viene la otra que va a ser también segunda generación, y así sucesivamente. ¿Me entienden? O sea, por eso era necesario repetir la historia en todo tiempo. ¿Hay alguna pregunta, Yasmin? No. ¿Sí? Yo espero que aquí salga cronista de la Biblia usted. Cronista, amén. Sí, amén. Diga amén, amén, amén. Voy a ser cronista. Ok, básico, ¿verdad? Despacito para que así. Esto es muy práctico, no es muy. Porque pronto vamos a entrar en lo que es ya la escritura, un poquito. Ahora, en el punto 2 que usted tiene ahí en el literal 2, habla del destinatario. ¿De quién? Del libro. ¿A quiénes se les destinó? ¿Para quién iba dirigido? ¿Iba dirigido para quién? A la segunda generación, ¿verdad? Aquí es lo que les hablé al principio.
Cuando regresaron, cuando ellos estaban regresando los 70 años del cautiverio, ¿verdad? Que ellos tuvieron ¿a dónde? En Babilonia, según lo dice Jeremías capítulo 29, versículo 10. ¿Verdad? Eso es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Quién me busca Jeremías capítulo 29, 10 para que no sea una cita muda que aparezca nada más ahí? Jeremías capítulo 29, versículo 10. Lo leo. Lea, mi hermano. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, Ujú. yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Gloria a Dios. A los 70 años profetizado, ¿verdad? Que Dios los iba a sacar cuando se cumplieran, no antes ni después, exactamente cuando se cumplan los 70, yo los saco del cautiverio, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que pasaba acá? Que todos los que venían de Babilonia, muchos de esos, acuérdense, fueron 70 años. Muchos de esos hombres y mujeres nacieron ¿a dónde? En Babilonia. En Babilonia. Cautivos, nunca visitaron el templo, nunca habían presentado sacrificios, no tenían a sus sacerdotes, no tenían un rey, no tenían su propia tierra. Entonces ellos eran cautivos. Era una generación que ignoraba lo que Dios había hecho anteriormente con sus antepasados. Por lo tanto, era necesario volverles a contar la historia. Que Dios los había sacado, ¿verdad? De los 400 años de esclavitud de Egipto. ¿Qué más? A contarle el qué. La historia de los reyes, desde Adán. Por eso Primera de Crónicas, del capítulo 1 al capítulo 9, habla más que todo de como una genealogía rápida de lo que era desde el Génesis. Les habla de todo eso un poquito. Y después entra con la saga de los reyes, con David, con Salomón. Pero la generación era importante que conociera. Ahora, ¿en qué nos ministra y enseña Crónicas aquí a nosotros? En que no solo nosotros nos llenamos de la información de Dios, sino que también Dios nos llama a ser cronistas para aquellos que no conocen de este evangelio, de esta verdad. Por los hijos también. Amén. Porque en la cultura judía, en el antiguo tiempo y en los tiempos de hoy, para ellos es obligación del padre y la madre instruir a sus hijos. Pero nosotros, la cultura hispana, no. Queremos que la escuela te lo eduque, queremos que la iglesia haga la parte de enseñarle la Biblia. No, si usted tiene que comenzar a enseñarle la Biblia. ¿Sí o no? ¿Sí? Es así. Es así. ¿Cómo comienza un niño judío? ¿Qué comienza estudiando? ¿A dónde aprende a leer? ¿Ah? Sí. Sinagoga. Sí, exactamente. ¿Usted aprendió con el silabario o con la Biblia? Silabario. Ah, imagínense, usted tendría que haber aprendido con la Biblia. Los menonitas de este país, ellos no tienen otro libro de estudio que no sea la Biblia. Todo su estudio, hasta su estudio superior, está basado en Biblia. Si aprende a leer con la Biblia, no existe ningún otro libro que no sea la Biblia. Creo que somos un poquito nosotros ignorantes. No éramos- La verdad. Entonces, viene, pero ¿qué es lo que pasó? Que la idea aquí era que es necesario que la información no se perdiera con el tiempo para que Israel no se olvidara del Dios que los había salvado y rescatado. Amén. Amén. Entonces eso es lo importante. Ahora ya escribió esa partecita ahí. Sí. Ahí en el 3, mire el propósito del libro de Crónicas es esto. Y esto, que yo les hiciera un examen tan fácil como el que acaban de hacer. Yo les preguntaría a ustedes, el propósito del libro de Primera y Segunda de Crónicas, hermanos, es para unificar. ¿Ok? ¿Para qué, hermana Jenny? Unificar. Unirnos. Unirse, correcto. ¿Para qué más? Para recordar, ¿verdad? ¿Para qué más? Para advertir. Ese es el propósito de Crónicas.
para traer unión entre el pueblo. Necesitaba el pueblo tener esa unión. Ok, pregunto, ustedes que tienen conocimiento, ¿ustedes saben qué es idiosincrasia? ¿Qué es cierto? Idiosincrasia es como lo que te identifica, lo que identifica una cultura. O sea, la idiosincrasia puede ser que es una cultura alegre. Esa es su idiosincrasia. Exacto. Usted ha escuchado que los políticos dicen la idiosincrasia de los pueblos. Ajá. La libre democracia, la idiosincrasia de los pueblos. Claro, es como dijo el hermano, es la cultura que nos identifica a los pueblos. ¿Ve? Los que comen baleadas, los que comen pupusas, los que comen arepas. Es la idiosincrasia de los pueblos. Entonces, Israel nació en un cautiverio donde le habían secuestrado su historia, le habían secuestrado su cultura, le habían secuestrado sus tradiciones, le habían secuestrado a su fe. Estaban cautivos. Ellos necesitaban tener su propia idiosincrasia y necesitaban conocer su historia para resucitar la idiosincrasia de ellos. ¿Ahora entienden por qué fue necesario Crónicas? No está solo por estar. ¿Me entiende? Es necesario volver, ¿verdad? a ese momento. Entonces fue necesario traer la unión en la historia, en el pensamiento, a través de un Dios de Israel. El pueblo se unió a través de un Dios, de un solo Dios. Shema, Shema, Israel, Elohenu, Echad. Oye Israel, nuestro Dios, uno solo es, y solo a Él oiréis. O sea, siempre Israel tuvo un principio de unidad. Diga conmigo, unidad. ¿Verdad? Entonces, nosotros igual, cuando hay historias que son, a veces, no sé si en sus países, a veces historias que cuentan que son verdades o mentiras, que en vez de unirlos, nos dividen, ¿verdad? Entonces esas son cosas que están prohibidas, por lo menos en la idiosincrasia del pueblo judío y del pueblo musulmán. Nosotros las culturas occidentales somos diferentes. Somos divididos hasta en el hogar, ya no se diga en la sociedad, en la casa, y pasa ese problema. Para nosotros es normal la división, ¿me entiende? Usted no va a ver una mezquita musulmana dividiéndose a cada momento. No se divide. Es un grupo, es un equipo, es una fuerza, es una unión, es un principio. Y nosotros los cristianos no hemos entendido eso. Si en nuestra casa estamos desunidos, imagínense, y ya la iglesia no, aquí no, en el nombre de Jesús. Pero existe esa desunión, y ya no se diga en la sociedad, existen esos problemas. Entonces, para recordar la historia, para advertirlo, ¿a quiénes? A las nuevas generaciones. Ahora sigue con su cosita, ¿verdad? Su segunda página, que es: su regreso fue agridulce. O sea, estaba lindo salir del cautiverio, pero estaba como que no tan bueno salir del cautiverio. Es raro, pero eso es lo que estaba pasando. Ahora, el agridulce era agrio. ¿Por qué? Porque había pobreza. Pues claro, venían de ser esclavos, hermano. No venían negociantes. Venían con necesidades. Segundo, tenían memorias. ¿Memorias de qué? De sufrimiento, de látigo, de esclavitud. Eran sirvientes, trabajaban en los campos de los babilonios. Eran subyugados sin salarios, porque los esclavos no tenían salario. ¿Me entiendes? Allí las mujeres parían en los campos. Hay una historia de un libro judío bien tremendo que habla del cautiverio de los 70 años. Vean, un libro bastante antiguo de un rabino judío. ¿Qué más? Habían perdido la bendición divina. Pues claro, venían de sufrir. Recibieron el juicio divino, ¿verdad? Que fueron llevados cautivos, ¿verdad? Por su desobediencia, por no obedecer al Señor.
Ahora, ¿por qué era dulce? ¿Por qué? ¿Por qué era bueno? Porque era una bendición. La presencia de Dios ya estaba con ellos. Iban a volver a su propia tierra, a su tierra prometida, ¿verdad? Era hermoso. También, ¿qué más? Tenían la esperanza de ¿qué? De restaurarse. O sea, de volver a sembrar tomate, de volver a tener una familia, de volver a tener vacas, ovejas, de volver a tener un rey, un reino, de volver a levantar ¿qué? Un templo a Dios. Tenían esperanzas, ¿verdad? Era agridulce o agridulce, como lo quieramos decir, ¿verdad? Ahora eso es básico, ¿verdad? Tenerlo ahí en cuenta, ¿sí? Va, ¿estamos entendiendo, hermanos, lo que es un poquito de Crónicas? ¿Sí? Ok. Vamos a hacer algo en Crónicas. Yo sé que todos aquí, ¿verdad? Tal vez no va a ser para todos por el tiempo, pero yo me gustaría que alguien escoge un capítulo del libro de Crónicas, ya sea primera o segunda de Crónicas, que te llame, que te impacte la atención. Porque el hecho de que pongamos Crónica en 1 hora, 2 horitas aquí, y usted se va toda la semana y se olvidó de Crónica, es como que no recibió nada de Crónica. Pero por lo menos usted tenga una familiaridad con un texto de Crónicas y usted me diga, pastor, mire, a mí me impactó el capítulo 4 de Crónicas, el versículo 8, 9, esto y esto dice, me tocó, no sé, así es como usted siente que puede recibir. Amén. Usted búsquelo. Lo buscamos Y- se lo decimos, o lo decimos acá, o se lo decimos. En un momento usted lo puede decir acá Ah. y usted está preparado y dice, me encantó esta parte de Crónicas, me impactó, es una historia, porque Crónicas es una historia que no ha muerto, sino que vive, porque el Dios de Crónicas no es un Dios muerto, sino que está vivo. Amén. Y toda la Biblia es una inspiración de parte del Señor. Amén, ¿estamos claros en eso? Amén. Amén, ok, ¿vamos bien ahí? Ok, ahora, esto, mire qué interesante. ¿Por qué era tan agrio el regreso? Porque allí mismo los judíos quienes regresaron encontraron una tierra bastante diferente, diga conmigo, bastante diferente, bastante diferente. ¿Qué era lo que pasaba aquí? ¿Verdad? No había rey. Es un problema. Ya usted sabe qué pasa aquí si no existiera un presidente como el que tenemos. Sí. La ley del más fuerte. Ajá, se imagina si no hubieran leyes. El rey representaba la ley absoluta entre el pueblo. El rey representaba el líder, el rey representaba el orden, el rey representaba el poder, el rey representaba, ¿qué más? ¿Quién tenía el mando de los ejércitos? El rey. ¿Quién era el que hacía y deshacía en el territorio? El rey. ¿Quién era el que hacía, velaba por la protección de la nación? El rey. ¿Quién era el proveedor muchas veces a la nación? El rey. Era el rey. Pero no había rey. Era desde ahí comenzamos mal. Segundo, en el 2, para que lo escriba, no había muro. Era otro problema. La ley, en esos tiempos eran los reinos de la ley del fuerte. O sea, había tanto dominio, subyugar a un pueblo a otro. Y por ese tiempo existían las murallas para proteger las ciudades. Por eso fue necesario que Nehemías construyera los muros de Jerusalén, ¿verdad? Y en esos tiempos va, por ejemplo, la fortaleza de los Jebuseos. La fortaleza de los Jebuseos era una ciudad alta que tenía muros gigantes también. Entonces no fue fácil entrar, pero Dios la entregó al rey David. Dígame. Pastor, tengo una pregunta. Parece que leí que Esdras fue que escribió. Esdras fue el que escribió el libro de las crónicas. ¿Sí? Ya vamos a llegar ahí. Ah, Ya vamos a llegar ahí. Sí, porque Esdras es alguien que fue muy usado por el Señor. Ok. Ajá, no hay, sí, no hay un dato exacto. Ajá. Ahora, primero, no había rey, ya era un problema cuando salieron del cautiverio. 2,
No había Muro. muro. 3, no había Templo. templo. O sea, hermano, estoy hablándoles que no había nada. Lo único que tenían era crónica. Diga conmigo historia. Historia. Diga, no había nada. No había nada. Solo tenía historia. Tenía historia. Entonces no había templo. ¿Qué más no había? Reputación. Ok, si no había templo, no había espiritualidad. Si no había templo, no había sacrificio a Dios. Si no había templo, no había conexión con Dios. ¿Me entiendes? Eso es un problema. Es un problema serio que tenía. Ahora, no había reputación. Nadie le importaba ese montón de personas allá regadas, allá que no hallaban qué hacer. Primero, mente esclava, 70 años, cautivo. No eran progresistas, no eran gente de negocios, había que hacer algo con ellos. O sea, si lo único que tenían era la historia, lo único era la historia. No había ¿qué? Unidad. ¿Verdad? Ya lo escribió, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Ok, ya lo escribió. Entonces, comenzando por allí, ya había muchos problemas con los señores de Israel. Entonces, todo eso estaba pasando con ellos, ¿verdad? Todo eso estaba sucediendo. Como lo único que tenían era su historia, ellos comenzaron a conocer desde el principio y a conocer lo que eran los reinados de sus antepasados, como había sido, ¿verdad? El reinado de David y el reinado de Salomón, que es uno de los que más sobresale. Amén. ¿Estamos claros ahí? Y ahora en el 4, allí voy a seguir leyendo esta parte. El cronista también minimiza las narrativas sobre los pecados de Salomón y de David y Salomón, cualidad que le resta importancia a estos textos. Eso es bien importante. En las crónicas ellos no se enfocan mucho en los grandes pecados de David, como está en Segunda de Samuel y como está en Primera de Reyes. Ellos se enfocaron más en el Dios de misericordia que ayudó a David y que ayudó a Salomón. Es bien importante eso, porque nosotros cuando narramos una historia o una crónica, nosotros narramos lo más malo que lo bueno. ¿No se ha fijado usted? ¿Sí? ¿Qué es lo que agarra usted del chisme? Un chisme se queda rápido. Pues, porque es malo, ¿sí? Y usted narra hasta con emoción, con pasión, con intriga, tan. Y como la historia que está contando es mala y va a perjudicar a alguien, usted lo narra así. Pero no sea una cosa buena, que como que no tenemos esa pasión para comunicarla. ¿Verdad? Es tremendo, es diferente. Ahora, el tema del pacto aparece en Segunda Crónica, capítulo 17, donde se describe el establecimiento del pacto con David, ¿verdad? Ahora, hay algo importante. Ahora, en el contenido del libro de Crónicas, si ustedes ven Primera de Crónicas, aquí en el dice el contenido del libro, Primera de Crónicas, del capítulo 1 al 9, usted allí en su casita, usted puede con sus propias palabras describir en una o dos palabras de qué está hablando un aproximado. O sea, es muy poquito para escribir. Por ejemplo, usted está hablando de genealogía desde el principio de Adán, y usted escribe genealogía del capítulo 10 al versículo 29, al capítulo 29, Primera de Crónica, ¿de qué habla? Habla de David, usted escribe David. O sea, conforme a lo que usted, lo que se trata es que usted lea un poquito de lo que es crónica y tenga una idea de lo que es un capítulo, un versículo de crónica. Amén. Tiene el conocimiento ahí. Ahora, aquí está prácticamente eso también. La Primera de Crónica va del 1 al 9, que es que el linaje real. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? O sea, lo que están más que todo es en resumen de lo que tratan los capítulos, pero en su casa usted puede buscar un poquito más. ¿A qué se refiere el linaje real? ¿Me entiende? O en resumen, el reino de David. Ya el reino de David, algunos hasta lo han expuesto, ya lo conocen, lo saben bien cómo fue el reino de David.
perfecto, no los detengamos mucho en el reino de David, pero ya en su mente le hace clic cada uno de estos libros, cada uno de estos capítulos, le hace un clic con los otros libros que tienen relaciones con Segunda de Samuel y con Primera de Reyes. Ya usted se mantiene ahí. Amén. ¿Ya sabía eso usted? No mucho. Sí, hoy es primera vez que oyen Crónicas. Sí, yo. ¿Para cuántos es primera vez? La verdad Amén. que yo había recibido clases ¿Usted, de hermano? discipulado, pero no así. No. Ok, sí, es que, o sea, miren, yo no debería estar dando estas clasecitas así. La idea es que yo estoy dándoles porque tengamos un concepto de lo que es cada libro de la Biblia. Amén. Ese sería, como les digo, mucho tiempo, mucho esfuerzo también que lo hiciéramos como debería de ser, poquito por poquito, detalle por detalle. Mi hermano, él es bien minucioso, él un día lo va a hacer con ustedes. Yo voy como por las aguas. Una analogía. Yo voy así como por la idea general de lo que es Crónica. Porque alguien me pregunta, pastor, pero ese libro, ¿qué es? No sé, Crónica, no me suena. Es historia, es alguien que era necesario tener crónicas, contarle a las otras generaciones. Amén. Amén. Ahora, bueno, allí tenemos en el segundo de Crónica, que también lo puede escribir, verá que usted lo tiene allí, del 1 al 9 en la segunda, que habla del reino de Salomón. Del capítulo 10 al capítulo 36 habla de los reyes de Judá, ¿verdad? De los reyes de Judá, y así sucesivamente. Ahora, si ya escribió eso, está bien. Ahí en su segunda hoja, al final, aparece esto, ¿verdad? Tal como Deuteronomio se repite, la ley, sin embargo, el enfoque es la ¿qué? La obediencia. ¿Ok? Tal como Deuteronomio se repite, la ley, sin embargo, el enfoque es la obediencia. Acuérdense que Deuteronomio viene repitiendo casi muchas partes de lo que es la ley de Levítico, ¿verdad? Bien importante. Pero Deuteronomio es conocido por el libro de la ley. Acuérdense que ya lo vimos eso. Ahora, Crónicas se repite la historia, pero el enfoque de Crónicas es ¿qué? La adoración, porque lo que se había perdido en el pueblo era adoración. Okay. Eso era lo que se había perdido en el pueblo, ¿verdad? Es fácil tener en cuenta eso. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, amados hermanos? ¿Sí? O yo les pregunto a ustedes. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ah? Sí, ¿hay alguna pregunta? Amén. Díganme si hay alguna pregunta. ¿Sí? Entonces, yo creo que termino casi con usted la hojita esta. No es mucho lo que queda, pero es necesario que tengan una idea general de lo que viene a ser Crónicas, ¿verdad? Dígame si tiene alguna pregunta ahorita. ¿Sí? Ok, no hay, ¿verdad? Ok. Ahora, el patrimonio que tienen cuando ellos regresaron a la tierra prometida, o sea, de vuelta a Jerusalén, y acuérdense que ellos regresaron porque el profeta había comprado una heredad. ¿Cuál profeta era? Jeremías, el que hizo la compra-venta y todo eso, y lo puso ¿dónde? En un jarro, en unas tinajas, ¿verdad? Y Dios le dijo, compre. Acuérdense que el mensaje que compartí con ustedes, que se llamaba el poder de los documentos, ¿se recuerdan? Sí. Cuando los mandé a todos a que fueran a todos esos papeles vencidos, que los pasaportes vencidos, licencia vencida, todo que los fueran a renovar, ¿se acuerdan? ¿Ya lo renovó, hermano Antonio? Ok. Ok. Entonces había un papel. Entonces el patrimonio, ¿qué es un patrimonio? ¿Alguien me puede decir? Algo que le hereda a los padres a uno. No. Una herencia.
familia que el padre le dé a uno. Ujú. Herencia. Sí, así es. Entonces, el patrimonio espiritual, o sea, el capital, lo que tenían ellos, ¿verdad? En concepto de ellos era el rey, ¿ok? El rey. Yo quiero explicarles esto. El rey en la Biblia, en los tiempos de que el Señor fue la era de los reyes no eran vistos como los reyes de hoy. Menciónenme los reyes de hoy. El rey de Marruecos, ¿la qué? Rey Carlos, El rey Carlos, ¿verdad? el rey Felipe. Ok. Ok, esos reyes ahora, esos reyes no tienen mucho poder. O sea, el rey del sexto, el rey de Marruecos, que tienen dominio absoluto sobre sus naciones. Pero en ese tiempo un rey no era visto como un político, sino que era visto como un ungido, como un pastor, para que lo tengamos claro. Un rey no era visto como el rey, como la perspectiva de rey que usted y yo tenemos ahorita. Como decir, ahí viene el rey, reverencia a la corona. No, en ese tiempo el rey era como que el hombre que Dios ungió para guiarnos, el líder principal que Dios ungió para guiarnos. Por eso el reinado era una unción poderosa, ¿me entiende? Como el Papa, Y digamos. el profeta era un ministerio nada más, pero el reinado era un líder principal. Por eso profeta se iba debajo de un rey, y no podía caminar un rey sin un profeta. Era guiado por Dios, digamos. Esa era incluso la dupla del tiempo final, el anticristo, el falso, el anticristo junto con el falso profeta. Es la dupla. Si ustedes ven, todos los reyes ungidos de Dios tenían un profeta. Amén. ¿Cuál fue el profeta que tuvo David? Natán. ¿Quién? Natán, ¿Cuál fue el profeta que tuvo Salomón? De tarea. ¿Ah? Salomón, ¿Cuál fue el profeta que tuvo Acab? Aprobados. Ay, Dios mío. Reprobado de la cosa. Bueno, vamos despacito. Amén. Entonces, el patrimonio espiritual es que ellos tenían un rey, un concepto de rey, tenían un concepto de nación, tenían un concepto de una tierra. Siempre Israel, Dios les dio conceptos. Ojo, no Israel en sí la pidió, sino que Dios les habló siempre de una tierra prometida. Tierra de una promesa. Y el concepto que Dios puso en la nación es: yo les voy a dar su propia tierra. O sea, no es ambición anhelar lo propio. Es necesario, porque Dios lo puso que fuera así. ¿Me entienden? ¿Sí? Es un concepto espiritual. Es un concepto espiritual. Acuérdense, la tierra es una bendición. Yo les explicaba la vez pasada que usted pudo haber comprado ahí metro cuadrado por metro cuadrado, pero es su tierra. Y usted gobierna ahí. Usted no va a gobernar en otra tierra. Usted gobierna ahí. Entonces, como usted gobierna en el territorio, también gobierna los aires. ¿Me entiende? Es muy diferente. O sea, una nación, hermano Quinito, el poder de una nación, no cualquier avión se le va a meter a Estados Unidos a surcar los cielos. Tiene que haber un permiso. No, exactamente. A Honduras. No cualquier avión va a llegar y va a cruzar a la hora que le pega No, porque viola la soberanía de los aires de Honduras. ¿Ahora me entiende eso? Lo ven como una amenaza. Exacto. Exacto. Si usted tiene metro cuadrado por metro cuadrado, tiene un palito ahí sin hoja, pero ahí se le paró un gurrioncito, entonces usted domina sobre ese gurrión. Puede agarrar ahí. Diga conmigo, concepto de tierra. concepto de tierra. Eso lo tenía ¿quién? El pueblo, ¿verdad? Otra cosa, el sacerdocio, ¿verdad?
que eran los líderes responsables ante la presencia de Dios. Y otro concepto espiritual era ¿qué? Templo. Diga conmigo templo. Si yo les pregunto, ¿cuál era el capital, patrimonio espiritual del pueblo de Israel después de que regresaron del cautiverio? Era rey, nación, tierra, sacerdocio, templo. Nación es identidad propia de nación. Amén. ¿Estamos claros? Sí. Amén. Ahora sí. Vamos bien ahí, ¿verdad? Amén. Ok, ya por lo menos terminamos esto y ya después miramos un poquito de algunos textos de la Biblia en Crónicas. Otra cosa, no estamos aburridos, ¿o sí, hermano? No, Sí. pastor, no. Bueno, el que se la perdió porque yo no le voy a repetir nada a nadie, Vine a tiempo yo. ¿verdad? Vino a tiempo, ok. Sí, y es gratis, es gratis. Sí. Vea que la educación es cara, hermano. Vea, la educación es cara. Amén. Porque aquí una cosa es el mensaje, la predicación, otra cosa es la enseñanza, ¿verdad? Pero una cosa es tener sustancia de lo que usted y yo aprendemos. O sea, que eso de alguna manera nos ayuda, que no solo se nos quede allí en el pensamiento, sino que tenga un sentido del por qué ese libro, del por qué aquello, del por qué lo otro. Amén. Ahora, vamos a hablar habla de los 3 templos, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué había un enfoque en el templo? Eso es bien importante. ¿Por qué había un enfoque en el templo? ¿Verdad? Eso es bien importante. Y aquí yo me quiero referir un poquito, ¿verdad? A lo que era el primer templo, ¿verdad? Que era el templo de Salomón. Amén. ¿Cuántos saben que Salomón hizo el primer templo? Sí, ¿verdad? Amén. Ya les pusieron eso. Después está el templo de Zorobabel, que es otra historia. Y 20 años o 19 años antes de Cristo, ese templo de Zorobabel que fue destruido, vino un hombre, un rey que se llamaba Herodes el Grande, antes de Jesús, ¿recuerdan? Y que lo construyó, lo reconstruyó, no fue que lo construyó, porque hay que aclarar eso. Herodes el Grande no ha hecho ningún templo, sino que él reconstruyó lo que ya estaba para quedar bien con la comunidad judía. Eso fue lo que hizo, ¿verdad? Y la pronta planificación que hay de un tercer templo, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. Eso es bien importante. Ahora, allí ese periodo de los 1000 años, eso está malo aquí. Periodo de los 1000 años. ¿Verdad? Porque no vamos a poner que Herodes haya construido un templo, porque es como darle una gloria a un pagano de que Dios no habló con Herodes el Grande y le dijo: Herodes, construye el templo tanto y tanto como Dios le habló a Salomón. Es muy diferente, ¿me entiende? No tenía un enfoque espiritual lo de Herodes, sino que el enfoque de Herodes era político. Me lo voy a embolsar a todos y me van a honrar como rey porque yo les hice lo que más es sagrado para ellos, que es el ¿qué? El templo. ¿Me entienden? Entonces por eso no lo tomamos como una construcción, sino que una reconstrucción que hubo, y verdad, y después posteriormente ese templo fue destruido 70 años después que nuestro Señor Jesucristo partiera. Fue destruido ¿por quién? Por los romanos, ¿verdad? Por un militar, funcionario, como sea, el general Tito. ¿Se acuerdan? Y hablamos un poquito de eso. Que lo que ha quedado de esa destrucción solo es ¿qué? Un muro. El muro de Lamento. la alegría. Lamento. De los lamentos, ok. El muro de los lamentos, sí. Y ahí mismo, pegado a ese muro, tiene que iniciar la otra construcción del tercer templo judío, que ya están los planos del templo judío. ¿Pero ese templo va a ser políticamente o...? No, eso va a Es ser una señal como eso, digamos... Eso va a ser ya el último templo. Ya, bueno, yo no me voy a adelantar a eso. Ustedes saben lo que va a pasar. Cuando ese templo esté terminado, ya el hijo de perdido, o sea, ya el anticristo está operando en la tierra con su plan
Y el día que la inauguren, Él llega y profana el templo. Y es el día de la abominación desoladora, donde Él se sienta en el lugar que no le pertenece. ¿Verdad? Profana el templo. Eso son las cosas. Bueno, es algo más diferente, ¿verdad? Ahora, ¿ya escribió eso ahí, verdad? Sí. Ok. Ahora sí, ya casi estamos terminando, digo yo. Me faltan, no mucho. ¿Cuántas vamos ahí en la hojita? Ya casi, ¿verdad? Ah, ok. Yo creo que es la última, ¿verdad? Ah, no, falta. Ay, Jesús, sí. Bueno, pero hasta aquí, más o menos, es una idea. Yo les estoy hablando esto porque todo esto está en Crónicas, pero está de una manera resumida. Luego, un templo espiritual, un mayor que el templo que está aquí. Destruid este templo, ¿no? Jesús habló de eso, ¿verdad? Y en 3 días lo levantaré. El tabernáculo verdadero, el tabernáculo perfecto. El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, ¿verdad? Eso es bien importante. Ahora, la narración de Segunda de Crónicas concluye la saga de David, la de Salomón. Además describe cómo se entrelazan las historias de los reinos, el de David y el de Judá. Finalmente describe la caída de ambos reinos, el exilio de Babilonia, el retorno a Judá. Y posteriormente, bueno, sigue hablando siempre lo que ya hablamos anteriormente, de cómo está formado Primera de Crónicas. Y el cronista recalca la sabiduría, la piedad de Salomón, como podemos ver. O sea, lo que hace el cronista es que repite la historia de Salomón, pero él hace énfasis en lo bueno, en lo sabio, en lo próspero, en lo rico que era Salomón, pero no hace énfasis en lo mujerero que era, en el pecado, que es mentiroso. No, él hace ni lo idólatra, sino que él hace más énfasis en lo bueno. Amén. Porque eso es bien importante, ser buenos comunicadores, ¿verdad? Y eso es lo que el cronista está haciendo a una generación. Porque usted sabe que la historia es bien peligrosa. Una historia mal contada va a causar desastres en la próxima generación. O sea, cuando, por ejemplo, todo predicador, todo hijo de Dios que comunique el mensaje de la palabra, tenemos que saber que de verdaderamente Dios nos está, primero nos hemos preparado, que Dios nos está ministrando para llevar esa palabra a otra. Porque lo que yo comunique, soy responsable delante del Señor para salvación, para destrucción, para condenación, para cualquier cosa, lo que yo comunique, ¿verdad? Por eso es bien importante saber contar la historia. Diga conmigo, es importante aprender a contar la historia. Sí, porque de muchos han fracasado, ¿verdad? Por contar cosas que no son. Ahora, todas esas cosas son bien importantes, ¿verdad? Las reformas religiosas cobran gran importancia en Segunda de Crónicas. Esto lo vamos a ver, que destacan los avivamientos bajo los reinados de Asa, como el hermano Víctor dijo, que es uno de los reyes que le llama la atención, que fue un reformador. Las reformas que Asa trae, las reformas del rey Ezequías y las reformas del rey Josías, que son las que se hacen más énfasis en Crónicas. Eso es bueno, amén. Ya los aburrí, ¿verdad? No. Ok. Y ahora casi ya, ¿verdad? Por terminar la tercera paginita, dice, tal como el templo tenía que ser su enfoque, Cristo debe ser nuestro, ¿cómo? Tal como el templo era el enfoque para la generación de Israel que había venido cautiva, su enfoque era el templo, porque era el centro de la espiritualidad. Así nuestro enfoque debe ser, ¿quién? Cristo. Diga conmigo, Cristo. Él es el enfoque principal para nosotros. No que el templo no sea importante, sí, pero el enfoque número 1 es Cristo. Amén. Acuérdese que ahora nosotros somos el templo de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. El Señor habita en nosotros. Su gloria habita, reposa en nosotros. Promesa que no tuvieron en el Antiguo Testamento, pero promesa que nosotros tenemos ahora. Amén. ¿Se imagina eso? O sea, nosotros estamos en más demanda por conocer, por saber y por tener
más privilegio y por vivir en el tiempo de la gracia que no vivieron los profetas antiguos, que no vivieron los reyes antiguos. O sea, usted, ya ni cuénteme cómo le fue en sus 70 años de cautiverio. ¿Ah? ¿Fue cautivo usted? Jamás. ¿O qué no ha sido? ¿Usted ha sido cautivo? ¿Ah? ¿Usted ha sido cautivo? No. Ajá. O sea, alguien me diría, pastor, yo estuve preso nomás 10 años, pero tal vez pagando una condena. Es muy diferente. Pero que te hayan llevado cautivo a ser esclavo de alguien más, tú no me vas a venir a contar esa historia porque no has pasado ese cautiverio. ¿Me entiendes? Pero aún así la gracia de Dios ha sido tan inmensa que nos ha dado de su espíritu, de su amor, de su palabra a nosotros. Amén. ¿Estamos claros en eso? Ahora, yo no me voy a adelantar mucho, pero unas cosas sí les digo hasta lo que hemos hablado ahorita. Crónicas era una responsabilidad conocer la historia para quien la contaba y era una responsabilidad creerla y recibirla para quien la escuchaba. Eso era bien importante. Crónicas no era que al azar lo que se me daba en gana, no, era lo que realmente había sucedido. Amén. ¿Sí? Amén. En mi país hubo una guerra de 12 años, desde 1980 hasta 1992, que se firmaron acuerdos de paz, donde murieron aproximadamente casi 1 millón de personas. Una guerra entre la misma nación, de una nación de 6 millones de habitantes. ¿Se imagina eso? ¿Qué tenemos? Y en la cuando fuimos a las universidades, una de las historias, una de las clases que vemos es historia, y en la historia está la guerra civil de mi país, y ahí aparecen las crónicas de mi país, los recuerdos, las memorias, las tristezas, tantas cosas que aparecen que alguien responsablemente tuvo que registrarlas y contarlas. Yo no la viví, ¿verdad? El momento, pero lo conozco porque es la crónica de mi nación. Amén. ¿Usted conoce una historia de su país? ¿Usted conoce una historia de su país? ¿Usted sabe una historia de su país? Todos sabemos una historia de nuestra nación. Entonces, por eso, hasta el día de hoy, es tan importante conocer las escrituras. Ahora, para el pueblo, voy a hablar de esto, porque si para el pueblo judío, un pueblo que no ha abierto su corazón a Jesucristo, son tan delicados y pero tan delicados con las escrituras, que lo más sagrado, lo más santo, lo más puro, lo más grande que ellos tienen son las escrituras. O sea, para ellos la escritura es lo más sagrado, porque es la historia viva de miles de años, escrito de su nación, de su pueblo. ¿Me entiende? Para nosotros, que somos, ¿verdad?, gentiles, que no somos israelitas, no somos judíos. No sé si alguno de ustedes tenga sangre judía acá. Bendito sea el Señor. Si usted pertenece a, ¿verdad?, al reinado, al linaje del rey David, gloria a Dios. No se sabe, pastor. No se sabe. Mezclado. Ajá. Pero para usted no le hace mucha importancia esta historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez, bueno, sí, eso era para el pueblo judío. No, la Biblia dice que la fe viene ¿de qué? ¿Por medio de quiénes? De los judíos. Nosotros alcanzamos las promesas que se le dieron a Abraham, ¿por qué? Por la fe que Abraham tuvo. O sea, por la fe en Cristo Jesús, nosotros alcanzamos La gracia. exactamente de la misma promesa. O sea, las bendiciones de Deuteronomio 28, yo las tengo por causa de la fe que yo tengo en un judío, que es Cristo Jesús. ¿Entiende eso? ¿Sí? Y entonces, si alguien me contó la crónica, yo creo la crónica, yo repito la crónica, yo me voy a hacer viejito, ¿verdad? Pero si yo comunico bien la crónica, el próximo que viene detrás va a comunicar bien ¿qué? La crónica. Lo que tuvieron hoy aquí en el discipulado son responsables de comunicar correctamente la crónica. ¿Me entienden? Así va esto, de generación en generación, de maestro a discípulo, discípulo a maestro, alumno, así sucesivamente, y se va transmitiendo la crónica, lo que es la palabra de Dios. Todos los evangelios
todas las cartas, todos los libros de la Biblia, en sí es una historia en general de lo que se vivió, pero es una historia viva, con poder del Espíritu Santo. Entonces, Crónicas no es un libro que ocupa muchas páginas de la Biblia, del cual quizás ni se predica mucho, porque se cree que es un libro, incluso algunos dicen, oh, se equivocaron en poner 2, 3 libros repetidas, historias que se repiten. No, no se equivocaron. Lo que no entienden es que fue necesario repetir la historia, y se va a repetir cuantas veces Dios quiera que se repita, se va a repetir el Evangelio de Jesús. Amén. Hasta que la generación entienda. ¿Me entiende? Hasta que la generación entienda. Lo mismo uno que predica el Evangelio vive repitiendo al vecino, al primo, al amigo: mira, Cristo salva, Cristo sana, Cristo salva, Cristo sana. No importa. Usted sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo la crónica, porque es su responsabilidad. Amén. ¿Estamos claros ahí? Amén. Amén. Ahora, ¿hay alguna pregunta, hermanos? ¿Hasta aquí? ¿Pregunta? ¿Tansi? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, ¿ya sabían ustedes que era más o menos crónica? No, ¿No? ahora. ¿Sí? Ahora. Como que era la historia para... Amén. Ajá. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Rapidito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Abra su Biblia rápido. Solo les doy una idea. Ve que allí Crónicas, Primera de Crónicas, ¿tiene cuántos capítulos? Vamos a ver. Primera de Crónicas. 29. ¿Cuántos capítulos tiene? 29. Es grande, ¿verdad? Sí. Bastante. 29. Ok. 29. Aquí hay bastante. ¿Y eso qué son las campanas? Campanas de Belén. Ok, sí. Ok, tiene 29. ¿Cuánto tiene Segunda de Crónicas? 36. ¿Cuántas? 36. 36. Imagínense, Pero la hermano. primera tiene un... Ah, 36. Ajá, 36. Aquí está. Ok, 36. No, primera tiene... Sí, 29 tiene primera. Ok, entonces, lo que usted puede hacer, ¿verdad? Lo que usted puede hacer es volver, digamos, a leer una historia. Por ejemplo, quiero que la comparen. Por ejemplo, cuando David intenta traer el arca, digamos, es un ejemplo que yo les doy, que es Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, ¿verdad? Primera de Crónicas 13:5, ¿verdad? Las Biblias tienen tienen lo que es la concordancia, que allí mismo tiene un texto. No sé qué Biblia tienen ustedes. ¿Qué Biblia? Reina Valera. Ajá. La mayoría de Biblias tienen allí la misma concordancia. ¿Tienen la concordancia? ¿A dónde? ¿En qué otro capítulo se encuentra la misma historia? Sí, no, yo lo hago. En Segunda de Samuel. Entonces la idea es que por lo menos ustedes lean la historia a ambos lados. Lean primero la de Crónica, lea Segunda de Samuel. Si tiene 2 Biblias, ponga una Biblia a la par y ponga la otra Biblia así, a ambos lados, y lean en qué hay diferencias, encontrando diferencias. Entonces usted puede venir y puede decir: pastor, mire, yo leí este pasaje y yo encontré 2 diferencias, o yo encontré 3 diferencias, y las quiero compartir con mis hermanos. Y yo le digo: está bien, hermano, párese aquí, comparta sus diferencias. Hermano, yo voy a compartir esta y esta y esta diferencia. ¿Ah? ¿Sí? ¿Les parece? Porque acuérdese, es historia, es crónica, y para historia hay que leer mucho. Amén. Yo sé que Dios les va a dar el tiempo, ¿verdad? Para poderlo hacer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Pueden hacerlo así o no? ¿Sí? Tenemos que decir cuál es la diferencia, si hay diferencias en algunos de los... Exacto. Tienen que tener eso. Tienen que tener ese concepto de aprender, digamos, paralelamente. Y esto les va a servir mucho, porque muchos de los textos y de las historias de la Biblia, incluso los evangelios, son paralelos, ¿verdad? Los libros de los 4 evangelios, en lo que le llaman los sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, es lo mismo en algunas cosas,
Pero cuando usted compara una parábola con la parábola de Marcos, la parábola de Mateo, y a veces están los 3 libros, está Mateo, Marcos y Lucas. Yo me he sentado con 3 Biblias de la misma versión y comienzo a sacar mis diferencias. ¿Me entiendes? Entonces Crónicas viene a ser casi similar, ¿verdad? Sacar la diferencia, ¿verdad? Porque es un libro que se repite. Amén. Sí, entonces eso es muy importante hacerlo. Eso va a ser para bendición, porque yo sé que si usted lee, usted va a aprender más, ¿verdad? Y puede hasta, no sé, Dios te dé un mensaje ahí, te dé una prédica ahí, yo no sé qué Dios te va a dar, pero Dios te va a dar algo. Amén. Sí, o no le gusta leer a usted, séame sincero. O son de los que leen la Biblia en audio. Le escuchan en audio y se quedan dormidos como que, ¿sí? ¿Sí? No. Yo sí. Sí. Ok. Me quedo dormida. Porque ahí uno Sí. va viendo, lo pongo Sí. y el versículo. Cuando usted lee, usted mejora su gramática, mejora su lenguaje, mejora su oratoria, mejora. Lea, hermano. Porque algunos pues nunca han leído nada. Lea la Biblia. Léala. Es bien importante, ¿verdad? Léala. Cuando usted lee, hasta el Espíritu Santo te va a dar algo lindo, algo poderoso, ¿verdad? La lectura, en la palabra, es algo lindo. Amén. Sí. ¿Ha entendido un poquito eso? Sí. Ok. Si puede compare la historia y va a ser de gran bendición para todos los hermanos. Ahora, ¿qué es la idea de este discipulado? Que usted se forme, pero que tenga algo de conocimiento. ¿Por qué? Por ejemplo, yo le digo, en el tiempo que sea, llamen, usted va a compartir o va a predicar o usted va a estar en tal lugar. Un pastor me pidió que fuera un hermano a predicar y yo busco entre todos y todos como con las manos cruzadas. No, y yo, no, llamen, traza la palabra correctamente, tiene capacidad, puede hacerlo, no va a avergonzar Casa Cristianación. Pero yo mando al hermano Antonio a predicar, ¿verdad? Y era el que se dormía en el discipulado y se le enseñó y nunca aprendió. Y va allá el hermano Antonio y dice: hermanos, abran la Biblia en el libro de Noé, ¿verdad? Porque vamos a empezar este día hablando acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Aquel varón ni él sabe dónde está. O sea, y le pregunta: ¿y quién es su pastor, hermano? Mi pastor Francisco. La vergüenza es mía. Y no digan que yo no le enseñé. Aquí no está el que no se quiere educar. Yo se los he dicho muchas veces. Va a haber un día que van a desear y yo no voy a estar aquí. O otro pastor viene y se quiere invertir y enseñarles. No van a tener esa oportunidad. Ahora Dios. ¿Me entienden? No van a tener esa oportunidad. ¿Sí? Se los digo yo. Uno paga, hermano. Yo pagué. El Instituto Bíblico cuesta. Claro, pero la gente no sabe, no valora, no entiende eso. ¿Me entiendes? Porque es una idea, o sea, una serie de aprendizaje, de decir, me voy a preparar, me voy a entrenar, voy a hacerme un buen soldado en Cristo, en la palabra. De eso se trata, ¿me entiendes? Pero vendrá un tiempo que habrá comenzón de oír. Pero será muy tarde. Por eso aprovechemos en la enseñanza. Vuelvo y les digo, no todo el tiempo yo voy a estar aquí. Va a haber otro hermano que va a compartir. Uno de ustedes pronto ya va a estar preparado, listo, y me diga: pastor, yo me fajo con el libro. ¿Cuál es el libro? Primera de Corintios. Que venga el hermano Quinito y le dice: yo me fajo con Primera de Corintios. Así, voy con todo. Pero ya tiene como, ¿verdad? Esa fuerza, ese conocimiento. O sea, de eso se trata. Conocedores, que seamos como la iglesia de Berea, amantes de las escrituras, de la Biblia, de la palabra. ¿Para qué? Para mantenerlo, no solo ser una iglesia de sentimientos y emociones. ¿Me entienden? Una iglesia de sentimientos y emociones no va muy lejos, pero la iglesia de la palabra, esa permanece sólida, fuerte, estable, sabia, madura, segura. ¿Verdad? No anda llorando por ahí ni por acá, sino que son personas que toda información que le viene la filtra ¿cómo? Con la palabra. Todo suceso que viene lo filtra ¿cómo? Con la palabra. Así, usted se convierte en un filtro. ¿Me entiende?
Porque ahora cualquier cosa piensa que es Espíritu Santo. No. Hay que ver cómo A está la todos situación. se lo dice amén. Y a todos se le puede decir amén. Así es. Exactamente, sí. Claro, pues ¿qué pasa? Hay gente así que se acostumbró, hermano, el diablo está vivo y no, Santo Dios. no, si así, la gente así está distraída, ciega, ¿me entiende? Y aquí tenemos la bendición de poder crecer, amén. ¿Cuántos hemos aprendido esta noche? Pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor por este